Yo quería empezar diciéndoles que primero agradecer a todos por estar aquí, porque yo no merezco de ninguna manera que estén todos aquí todo este tiempo para lo que yo pueda decir, que es todo muy sencillo y muy pobre todo, ¿no? Pero yo pienso que esta presencia del ángel que dice aquí, la primera aparición del ángel, que los ángeles vinieron 3 veces. Vinieron una vez en Baliños, donde estuvimos nosotros hoy viendo donde dieron la comunión, vinieron la primera vez. La segunda vez vinieron en un llamado Pozo de Arneiro, que era propiedad de los padres de Lucía. Y la tercera vez volvieron allí donde entonces les dieron la comunión y les enseñaron unas oraciones preciosas que el obispo de Leiría, que en aquella época era Álvarez de Corral, José Álvarez Correia. José Álvarez Correa da Silva. El obispo aquel, pues, tampoco no, o sea, el obispo aquel quiso que Lucía escribiera, que Lucía aprendiera a leer y a escribir, que la llevaran a aprender a escribir. Y Lucía la llevaron a leer y a escribir, a aprender en un convento de Lisboa. Y el obispo se presentó allí y le dijo que tenía que estudiar en España, porque los estudios en España eran más fuertes que los de allí. Y entonces ella le dijo, era novata, tenía 10 años, y ella le dijo al obispo que ella, que no tenía por qué salir de su patria ni estudiar en otra lengua que no fuera la lengua de ella misma, ¿no? Esa desobediencia cumplió con la 7ª aparición de la Virgen, que aquella misma noche vino la Virgen a Lucía y le dijo, tú tienes que obedecer a tu superior, al obispo, y a todos cuantos estén en vuelta de él y sean tus superiores, tienes que obedecerlos a todos. Y entonces Lucía se marchó para escribir a España, se marchó para estudiar aquí en España, ¿no? Con respecto al ángel aquí estábamos hablando, yo creo que estas apariciones del ángel vienen como vienen los embajadores en unas naciones que van de un lado a otro a preparar el camino para los superiores de ellos, para cuando lleguen, que no haya un impacto, haya un tuerto, sino que se pueda seguir caminando por el camino que más conviene a las dos partes. Entonces los ángeles, veremos después que el impacto que ellos formaban en los pastores era muy diferente al que formaba la Santísima Virgen, y ellos nos lo demuestran. Vamos a leer un poco de la primera aparición del ángel. Dice, no recuerdo exactamente los datos, puesto que en aquel tiempo no sabíamos nada de años, ni de días, ni tampoco de los días de la semana. Me parece haber sido en la primavera de 1916 que nos apareció el ángel por primera vez en nuestra Loca do Cabezo, que es de donde venimos con los autobuses. Como ya he escrito en el relato de Jacinta, subimos con el ganado al cerro arriba en busca de abrigo, y después de haber tomado nuestro bocadillo y nuestras oraciones, vimos a cierta distancia sobre la cúspide de los árboles, dirigiéndose hacia saliente, una luz más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un joven transparente más brillante que el cristal traspasado por los rayos del sol. Al acercarse más pudimos discernir y distinguir los rasgos, estábamos totalmente asombrados. Nos dijo el ángel, no temáis, soy el ángel de la paz. En eso de no temáis, en el Evangelio aparece muchas veces esta palabra de no temáis, y aparece también en el Antiguo Testamento, y aparece en las apariciones de Lourdes, y aparece en Guadalupe, y aparece en muchas apariciones, no temáis. Porque yo digo, y tengo esto por muy seguro, que el verdadero enemigo que tiene el hombre es solo uno, y es el pecado. Yo creo que no hay más enemigos que el pecado. Ese es nuestro enemigo. Porque podemos tener personas que nos persiguen, y que nos desean todos los males y que pueden inclusive suprimirnos la vida, pero tenemos un alma inmortal que no la suprime nadie y que es de Dios, y que si eso ocurriera Dios está recogiéndola de inmediato. El enemigo, el pecado, no. Ese te va llevando por caminos de disfrute, de gozo, de borrachera, de botellones, de lo otro, de lo otro, de lo otro, hasta que te hunde y te lleva a las tinieblas y al infierno. Por eso digo que lo que tenemos que temer es el pecado y ninguna otra cosa más. Lo demás, todo lo arregla Dios. Nosotros hemos de poner todo lo que sea necesario para arreglar las cosas, pero cuando nosotros ya no podamos, Dios se encarga de hacer todo lo que nosotros no podemos. Esta es la primera aparición del ángel. No temáis, soy el ángel de la paz. Orad conmigo, y arrodillándose en tierra inclinó la frente hasta el suelo, e inmediatamente, llevados por un movimiento sobrenatural,
lo repetimos las palabras que el ángel nos había dicho. El ángel les enseñó esta oración que dijo: Dios mío, yo creo, adoro, espero, te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Después de repetir por 3 veces lo mismo dijo: orad. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y desapareció. Dice Lucía: la atmósfera sobrenatural que nos envolvió era tan densa que casi no nos dábamos cuenta de un largo espacio de tiempo de nuestra propia existencia, permaneciendo en la posición que el ángel nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos el hablar el uno con el otro. Al día siguiente todavía sentimos la influencia de esa santa atmósfera que iba desapareciendo poco a poco. No decíamos nada de esto, no decíamos nada de esa aparición ni recomendamos tampoco el uno al otro guardar el silencio. La misma aparición parecía imponernos silencio, era de una naturaleza tan íntima que no era nada fácil hablar de ella. Tal vez por ser la primera manifestación desde esta clase, su impresión sobre nosotros era mucho mayor. La segunda aparición tiene que haber ocurrido sobre la mitad del verano, cuando debido al gran calor, llevamos los rebaños a casa hacia mediodía para regresar a la tarde. Pasamos las horas de la siesta en la sombra de los árboles que rodeaban el pozo en la quinta de Arneiro, que era propiedad de mis padres. De pronto vimos el ángel junto a nosotros. ¿Qué estáis haciendo? Rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María sobre vosotros tienen designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. ¿Cómo hemos, pregunta Lucía, de sacrificarnos? Pregunté. Es de notar que Lucía, yo quise saber la fecha exacta buscando en el archivo donde tengo las cartas de ella, que son muchas, y la primera carta data del año de hace 32 años, cuando empezamos a tener relación con ella. Tardamos 2 años en que Lucía nos recibiera. Y como no es ningún pecado, pues yo os digo por qué fue y cómo fue las cosas, ¿no? Y nosotros nos acostamos en la cama como siempre, serían las 3 de la mañana aproximadamente, y yo me desperté llorando, emocionado, con un gozo que no era de este mundo. No era de este mundo. Y dije yo a mi mujer: despierta, Lucía quiere algo de nosotros. Pero es que yo ni conocía a Lucía, ni había leído sus obras, ni había ido nunca al convento, ni había tocado para nada. Todo el sueño, yo nunca vi nada. ¿Y cómo? Pero dijo: no, es que es un gozo que no es de este mundo, y suspirando y llorando de gozo. Entonces yo, cuando aquello todo, escribí una carta tal cual lo digo ahora a Lucía. Y Lucía no me contestó aquella carta. La Madre Superiora me mandó una tarjeta, solo una tarjeta que había recibido y nada más. Y luego ya entonces yo le mandé a ella otra carta y le pregunté, porque en esa carta que yo le mandé decía la persona que era de Lucía y firmaba Lucía. Pero a mí, por lo extraño de la carta, me pareció que la carta no era de Lucía. Entonces yo se la mandé y dije que quería hacer 1000 como aquella para distribuirlas y hacer apostolado solo de Fátima, para Fátima, ¿no? Y entonces ella no me contestó, pero me metió dentro una carta impresa que era verdaderamente de ella y no la otra, como queriendo decir: esta te mando, con esta puedes hacerlo. Y ahí empezamos. Y ahí empezó ya a mandarme tarjetas con la letra de ella. Y después un buen día yo siempre me ofrecía, le llevábamos unas golosinas, algunas cosas, y un buen día pues me dijo ella en una de las cartas: como tienes tan buena voluntad de ayudarnos y de servirnos, dijo ella, necesitábamos una máquina de hacer tricot. Y dije: bueno, pues si necesitas una máquina de hacer tricot, vamos, que está la feria de muestras ahora en Gijón, y vamos a comprarla, y la llevamos. Y cogimos y fuimos para allá muy locos de contentos, porque salían todas las monjas por este lado, pero nosotros a Lucía no la veíamos. Y aquel día salieron las monjas por este lado y por el otro lado, y vimos a Lucía venir con unos paquetes en la mano. El hijo nuestro quedó sobrecogido, como temblando. Yo me levanté también, quedé sobrecogido por aquellos ojos brillantes que vieron la Virgen, que estabas viéndolos tú, te sorprendió de una manera tremenda.
Y dijo ella, siéntense y no se preocupen y estén tranquilos, que si Jesucristo hubiera recibido el bien que nos hacéis, Él también os hubiera recibido aquí. Y ahí comenzó todo, hace 32 años. Bueno, yo quiero decir en esto que Jesús dice claro y terminante, sin mí no podéis nada. Y sin Jesús no se puede nada. Sin Dios no se puede nada. Y entonces por eso Él dice aquí rezar, rezar, rezar. Porque dicen que el que reza se salva. Y el que reza mucho se hace santo. Y por eso yo os digo, hermanos míos, entre algunas otras cosas que tendré, que no lo sé, pero yo tengo la cosa de la perseverancia, de nunca jamás dejar un día sin rezar. Y creo que eso me sostiene la fe, y la gente dice, ¿tienes mucha fe? Es que la fe hay que alimentarla. La fe se alimenta con los sacramentos, se alimenta con las buenas obras, se alimenta con cosas buenas, porque la fe sin obras no vale para nada. Y os quedáis sorprendidos, no vale nada. Y lo dice la palabra de Dios, la fe sin obras es inútil, coma, la fe sin obras es un cadáver. Y se dan casos de personas, que yo conocí una siendo adolescente yo, en Avilés, que se dedicaba a provocar abortos en aquel tiempo, que era la cárcel, era 6 años de prisión cuando se cometía un crimen de esos, ¿no? Y aquella mujer, pues, iba a la Virgen Santísima, se arrodillaba a decirle que no tenía trabajo y que necesitaba de alguien que viniera para poder comer, y que enseguida la Virgen ya la favorecía mandando a una mujer para que le matara al niño. ¿Veis lo que es la fe? La fe sin obras no vale. Es inútil totalmente. Yo pienso que muchos de estos etarras y de estas personas que se dedican al crimen, que muchas veces se santiguan el nombre del Padre para ir a matar en un autobús niños y mayores. Y tienen fe, pero la fe es con obras. Y me dirá a mí una persona, por ejemplo, que está en una silla de ruedas inútil, ¿y yo qué te puedo hacer? Rezar. Seguramente puedes hacer mucho más en esa silla de ruedas que lo podrías hacer si estuvieras sano, fuerte y estuvieras trabajando. Porque la oración hunde los montes. Palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo hemos de sacrificarnos?, preguntó Lucía. De todo lo que pudierais ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados cometidos, por los pecados, los cuales Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad sumisos el sufrimiento que el Señor os envíe. Yo esto lo medito muchas veces. Es una pena que no consigamos sacar alegría de las tribulaciones y de los males. Que no consigamos sacar alegría. Habría que empezar, cuando viene una tribulación o viene un mal, habría que empezar por dar gracias a Dios por haberlo recibido. Y vemos, por ejemplo, a San Vicente de Paúl. Ya sabéis el bien que hizo, el bien que sigue haciendo. Y él nos está diciendo que las enfermedades y las tribulaciones, que debíamos de acogerlas con la misma gracia y entusiasmo que escogemos los mejores beneficios. Y dice el santo cura de Ars, dígnese nuestro Señor Jesucristo concedernos la alegría del sufrimiento. Jamás nos da pruebas más señaladas de su amor que cuando nos hace de sufrir. ¿Y esto por qué? Pues porque hay muchísimas almas en el purgatorio, en pena, hasta el fin del mundo. Hay muchas almas en pecado, y hay muchas almas, como veis, está el mundo. Y el mundo necesita de reparación, necesita de que haya expiación de esos pecados. Y no se los pueden encargar a personas que no creen en nada y que creen que eso que es un castigo, que es una cosa. Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestro espíritu como una luz que nos hacía comprender quién es Dios, cómo nos ama y desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo concede en atención a las gracias la conversión de los pecadores. Por esta razón, desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor cuanto nos mortificaba, no buscando jamás otros caminos de mortificación y penitencia, sino los de quedar durante horas con la frente en el suelo, repitiendo la oración que el ángel nos enseñó. O sea, no haciendo otras penitencias, sino era quedarse durante horas
con la frente en el suelo. Imaginar una persona arrodillada durante horas tocando con la frente en el suelo si los niños se sacrificaban. Y me decía a mí un amigo de Brasil, que era valenciano y ya murió hace unos años, era mucho mayor que yo, y era una persona muy adinerada, y me decía a mí, Antonio, yo si usted me dijera, porque tenía mucha confianza, habíamos hecho cosas juntos, si usted me dijera que vio a la Virgen, yo lo creía. Pues son niños siempre que lo ven, no saben lo que dicen, no saben lo que hablan. Qué ignorancia más grande, ¿no?, en lo que es la vida espiritual, porque resulta lo siguiente, que son precisamente los niños puros, los inocentes, esos que tienen la pureza, que guardan la pureza, que son esos los que Dios más quiere, y que Dios lo dice, que si no fuerais niños como estos no entraríais en el reino de los cielos. Ahora viene la tercera aparición del ángel. Me parece que la tercera aparición debe haber sido en octubre o a finales de septiembre, porque ya no volvíamos a casa para el descanso mediodía. Como ya hemos escrito en el relato acerca de Jacinta, pasamos un día desde la Pregueira, un pequeño olivar propiedad de mis padres, a la cual llamamos Loca do Cabezo, que es donde está el ángel dando la comunión, caminando alrededor del cerro, al lado que mira a Juster y Casa Vieja. Allí decíamos nuestras oraciones y la oración que el ángel nos enseñó en la primera aparición. Estando allí apareció por tercera vez, teniendo en sus manos el cáliz, sobre la cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia expuestos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración. Esta oración es muy difícil de memorizar, es una oración muy profunda que el obispo de Leiría, Monseñor Correa da Silva, que hablábamos antes, dijo que era de lo mejor que tenía la Iglesia, de lo más ortodoxo, de lo más lindo que tenía, de lo más profundo, exceptuando el Padre Nuestro, que también está comprendido en esta oración. Yo os la voy a leer. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Fijaros que aquí se refiere a una sola persona, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tres personas distintas, y un solo Dios verdadero. Y él ya dice aquí, profundamente te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No, más arriba lo decía. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habla de los tres. Y ahora dice, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores, que nosotros decimos, es que debían de quitarlo delante, es un sinvergüenza, un criminal, es. Y aquí habla la Virgen con compasión de los pobres pecadores, porque no hay pobreza en este mundo más grande que la del pecador. Y somos todos pecadores, empezando por mí, claro. Todos somos pecadores, pero hay pecados y hay pecados. Hay los de más categoría, de menos, de más. Después, levantándose el ángel, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia. Me la dio la hostia a mí, y el contenido del cáliz se lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciéndonos al mismo tiempo, tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros hasta por 3 veces la misma oración, Santísima Trinidad, etc. Impulsado por la fuerza de lo sobrenatural, dice Lucía, que nos envolvía, imitamos al ángel en todo, esto es, postrándonos como él y repitiendo las oraciones que él nos decía. Tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estábamos completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo estábamos privados de nuestros sentidos corporales. Durante los días siguientes nuestras acciones estaban impulsadas del todo por el poder sobrenatural. Por dentro sentimos una gran paz y una alegría que dejaba el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. La presencia del ángel les daba un agotamiento físico, las de la Virgen todo lo contrario, aquí ella lo explica ahora. No sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producían en nosotros efectos bien diferentes.
La misma alegría íntima, sí, la misma paz y felicidad, sí, pero en vez de ese abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva, en vez de ese aniquilamiento de la divina presencia, un insultar de alegría, en vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo. O sea que las dos apariciones, las del ángel con su categoría de ángeles y las de la Virgen con categoría de reina de cielos y tierras, ¿no? Pero se notaba la diferencia, faltaba mucho, sí. Vienen las apariciones de la Virgen Santísima, por ejemplo, las apariciones de Nuestra Señora. El domingo 13 de mayo del año 1917 es la primera aparición. Dice Lucía: estando jugando con la Jacinta, si nos fijamos en esto, la manera de redactarlo, de poner todas las cosas en su sitio, de los colores del manto de la Virgen, del otro y del otro, pensar que con 9, 8, 9, 10 años se pueden inventar esas mentiras, escribir esas mentiras, y estar 60 años cerrada atrás de las rejas, obedeciendo, viviendo en la miseria, en la pobreza. Porque hay un trozo apartado de Lucía que está escrito en la portada de un libro que dice, a ver si me acuerdo, dice: me encuentro en el sótano a la luz de una teja de cristal. Bien es verdad que hay bastantes celdas y desocupadas, pero el buen Dios quiso tenerme a mí aquí, sirviéndome de eso, una maleta, escribiendo en el regazo y sirviéndome de asiento una maleta. Y que había bastantes celdas desocupadas. Ahí se ve, claro, que aquella madre superior de aquel tiempo pues estaba experimentando a ver hasta dónde llegaría, yo qué sé. Que ahora estas dos madres que tuvo superiores, la que murió ya, bueno, murió Lucía, la que la asistió hasta la muerte, y otra anterior que conocimos nosotros, otras dos, fueron con ella muy buenas. La trataron con un cariño extraordinario, sí. Dice el domingo 13 de mayo de 1917, estando jugando con Jacinta y Francisco en lo alto junto a Cova de Iría, haciendo una pared de piedra alrededor de una mata de retama, de repente vimos una luz como de un relámpago. Está relampagando, dije. Puede venir una tormenta, es mejor que nos vayamos a casa. Oh, sí, está bien, contestaron mis primos. Comenzamos a bajar al cerro, llevando las ovejas hacia el camino. Cuando llegamos a menos de la mitad de la pendiente, cerca de una encina que aún existe, realmente no existe, porque la encina está debajo de la capilla pequeñina que tenemos allí. Llevaron hasta las raíces como reliquias. Después de presentarse la Virgen, desapareció. Pero tenemos la otra encina que está muy cerca de aquella, que era, por decirlo así, se valga entre comillas, como la colega de la encina donde se puso Lucía. Y aquella hicieron un muro alrededor y dejaronla allí como muestra de lo que era la encina que Lucía se puso sobre ella. Por eso ella dice que aún existe. Vimos otro relámpago, y habiendo dado algunos pasos más, vimos sobre la encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos del sol más ardientes. Y yo me vuelvo otra vez, ¿cómo se puede escribir esto siendo mentira? Es que, yo no sé, yo siento esto, para mí es más cierto que estáis todos ustedes aquí, porque yo puedo estar soñando, que estoy con un rebaño de gente hablando, pero lo de Lucía lo llevo 32 años y tratando con ella. Una persona de una integridad extraordinaria, una persona que se enfrentó con Juan Pablo II, con Pablo VI, con este otro primero que fue Pío XII, cartas con Pío XII, y que ustedes la ven hablando con un papa, con un personaje que es el más de mayor responsabilidad que hay en este mundo, y ustedes la ven con la misma naturalidad que si hablara con un buen sacerdote, un cura rural, un humilde sacerdote rural. O sea, que no se inmuta con nadie. Y es que, claro, la costumbre de estar hablando con la Virgen y estar con la Virgen, estar al lado de la Virgen y poner la Virgen en la mano derecha como se la puso al hombro de Lucía, pues claro, esa confianza que tiene ella determinada con la Virgen Santísima, los papas y los hombres y todos los demás, para ella es como para nosotros niños de 3 años o 2 años, ¿no? Vimos otro relámpago, y habiendo dado algunos pasos más, vimos sobre la encina a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina,
atravesado por los rayos del sol más ardientes. Nos paramos, sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que la rodeaba o que ella irradiaba, tal vez a 1,5 metros de distancia. Entonces la señora nos dijo, bueno, es de notar también ahora que Lucía veía a la Virgen, hablaba con ella y dialogaba y preguntaba y hablaba con la Virgen y la veía, todo. Y Jacinta la veía y oía lo que decía la Virgen. Y Francisco solo la veía. Francisco solo la veía. Y ahora dice aquí, vuelvo otra vez, no tengáis miedo, no os hago daño. Yo le pregunté, Lucía, ¿de dónde es usted? Soy del cielo. ¿Qué es lo que usted me quiere? He venido para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos el día 13 y a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré una 7ª vez. Esto de volver una 7ª vez, el año pasado no, pero un año antes o 2 o 3 años antes, yo esto me lo guardaba. Porque la Virgen se presentó solamente 6 veces en Fátima. Y al decir que vendré una 7ª vez, es que ya he venido a las 6. Y esa 7ª vez no apareció. No aparecía. Pero vea que fue cuando el obispo que hablamos antes de Leiría le mandó a estudiar en el colegio. Y al mandar a estudiar en un colegio en España, porque era más fuerte, ella se negó, era novicia, tenía 10 años y no sabía el valor de la obediencia. Y entonces al negarse, la Virgen se le presentó aquella 7ª vez que yo guardaba porque como no había aparecido, y la hacía lo dejó después de muerta. Lo supimos después que murió Lucía, que nos seguimos relacionando con la superiora del convento, ¿no? Sí. Dice, después le diré quién soy y lo que quiero. Volveré aquí una 7ª vez. Pregunté entonces, ¿yo iré al cielo? Preguntó Lucía. Sí, irás. Y Jacinta también irá. Y Francisco también irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios. Y ahora pregunta, y entonces me acordé de preguntar por 2 niñas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías y solían venir a casa para aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿Está María de las Nieves en el cielo? Preguntó Lucía. Sí, está, dijo la Virgen. Tenía cerca de 16 años. ¿Y Amelia? Pues estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Me parece que tenía entre 18 y 20 años la niña. Esto a la Iglesia le interesó mucho, lo tomó muy en serio, para saber por qué una persona está en el purgatorio hasta el fin del mundo, que fue lo que le dijo la Virgen a Amelia. Y no se supo nada claro, nada más se supo que tenía novio. Claro, por tener novio nadie va al purgatorio, porque eso es lo lógico, ¿no? Conocer a la persona un poco antes de casarse con ella, pero por lo que pueda pasar en un noviazgo. Y ya veis cómo está el mundo ahora. Ya veis cómo está el mundo, ¿no? Dice la Virgen ahora, pregunta, es la libertad que siempre da Dios al hombre, siempre le da libertad. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Contestan los niños, sí, queremos. Aceptan todos los sufrimientos que quiera Dios darle por la conversión de los pecadores. Ellos no necesitaban más dolor ya habían sufrido bastante y eran bastante santos, ¿no? Dice la Virgen, tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Diciendo estas palabras, la gracia de Dios, etc., la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más clara de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior que nos fue comunicado también, caímos de rodillas, repitiendo humildemente, Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, te amo, yo te amo, en el Santísimo Sacramento. Después de pasados unos momentos, Nuestra Señora agregó, rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Como veis, el rosario, cada momento lo recomienda la Virgen, el rosario, el rosario, el rosario. Y ya porque hablamos del rosario, yo tengo aquí
Hablando del rosario, yo tengo una nota aquí de Pío XII, de Juan Pablo II, vamos, perdonen, Juan Pablo II, ¿no? Bueno, y él hace una glosa del rosario, diciéndonos lo que significa el rosario y el valor que tiene el rosario, ¿no? Claro, cuando lo hizo un gigante como el Santo Padre, que era un hombre de una talla que todos sabemos que es una talla superior, y dice él: mi oración preferida es el rosario es mi oración preferida, oración maravillosa, maravillosa en su sencillez y profundidad. En esta oración repite varias veces las palabras que la Virgen María oyó del Arcángel y de su prima Isabel. A estas palabras se asocia toda la Iglesia. En la profundidad de la palabra de Ave María pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesús. Al mismo tiempo, en las decenas del rosario, nuestro corazón puede recoger todos los hechos que componen la vida del individuo, de la familia, de la nación, de la Iglesia, de la humanidad, hechos personales y del prójimo, en un modo especial de aquellas personas a las que más queremos. De esta manera, la oración del rosario sigue el ritmo de la vida humana, oración sencilla, tan rica en contenido. Os ruego a todos de corazón que la recéis. Lo que recomienda el rosario, recomienda la Virgen y el Santo Padre. Acto seguido, dice aquí Lucía, comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección a levante hasta desaparecer en la inmensidad del espacio. La luz que la circundaba parecía abrirle el camino a través de los astros, motivo por el que algunas veces decíamos que vimos abrirse el cielo. La segunda aparición dice que fue un miércoles 13 de junio. Después de rezar el rosario con otras personas que estaban presentes, unas 50, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba y que llamábamos relámpago, y enseguida Nuestra Señora sobre la encina, todo como en mayo. Aquí viene la primera aparición. Ya en este pueblo se da la circunstancia de que la gente dice que la Virgen se apareció a unos niños que vieron a la Virgen, que son 3 niños, que son tal cual, y que va a volver para el próximo día 13, y vienen 50 personas. Llega la segunda aparición, y entonces ya se corre por todo, que fueron a ver a la Virgen, que ya estaban 70 personas, que todas estaban rezando el rosario, y viene, me parece que son 50.000 personas. Entonces llega la hora que hace promesa de que todos han de creer, que hará un milagro para ver lo que se lo pide Lucía, y que hará un milagro para que todo el mundo crea, y que hará ese milagro. Y ahí se reúnen 70.000 personas. Y es cuando Portugal ni tiene luz eléctrica, Fátima, ni tiene luz, ni tiene periódico, ni tiene radio, ni tiene televisión, ni tiene agua en casa para beber corriente. En esas condiciones tiene que venir gente, viene gente de los 5 continentes, vinieron, porque eran 70.000 personas. Y hay que tener en cuenta que cuando la oposición, por ejemplo, nuestra, con el gobierno, dicen que tuvo mucho éxito y que fueron 40.000 personas a favor de la vida, por ejemplo, enseguida la policía viene del otro lado y dice que eran 20.000, que eran muchas menos. Y cuando es al revés, que mucha gente acude al gobierno para aplaudirlo con una cosa, la oposición dice que eran 4 personas y el gobierno dice que eran 4.000. Luego aquí que dice 70.000, seguro que eran 140.000. En aquel tiempo, sin carreteras, sin luz, sin agua, sin nada, ¿no? Sí. Dice aquí, después de rezar el rosario con otras personas que estaban presentes, unas 50, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba y que llamábamos relámpago, y enseguida a Nuestra Señora sobre la encina, todo como en mayo. ¿Qué es lo que me quiere?, preguntaba. Lucía no tenía problema preguntar a la Virgen, ni hablar a la Virgen, estar al lado de la Virgen, no tenía problema. Es tremendo, tremendo, sí. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que soy y lo que quiero. Después diré lo que quiero. Le pedí la curación de una enferma. Nuestra Señora respondió: si se convierte, se curará y durará durante el año. Quisiera pedirle que nos llevara al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve. Esta es otra profecía de la Virgen que se cumple al pie de la letra. Son cosas que yo creo que dan motivos para creer, porque ellos tenían una buena cosecha tenían de maíz, de cebada, tenían rebaños de ovejas,
comían leche de las ovejas, tenían queso, mataban un cerdo al año y teníanlo todo en abundancia. Los niños eran puros en todos los sentidos, aquí no había polución de aires, ni de gases, ni de nada, y dice que los va a llevar muy en breve a los dos al cielo. Y Lucía la deja un poco más, que son 87 años más, lo que tuvo Lucía, que murió de 97, ¿no? Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. 87 años se quedó, más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Quien la abrazare, prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí a adornar su trono. ¿Me quedo aquí solita?, pregunta Lucía a la Virgen, porque ella estaba enamorada, los niños estaban más hermanados que con los padres, porque los padres había discusiones que si creían, si no creían, si era verdad, si lo inventaban ellos, y ellos tenían una confianza tremenda, y Lucía era como la madre de los dos niños, era un poco mayor, y preguntaban a Lucía para todo, los niños. Bien. ¿Me quedo aquí solita? Esto pregunta Lucía a la Virgen. Pregunté con pena. No, hija, dice la Virgen. ¿Y tú sufres mucho por eso?, le pregunta a la Virgen. No te desanimes, nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Y uno piensa, bueno, la Virgen le promete el camino que la conducirá a Dios, que será su refugio, que tendrá su amparo, que lo tendrá todo, la ve, la toca, le pone la mano sobre el hombro. Si Lucía, por casualidad, le diera loca, tenía que estar loca, para escribir una mentira de esa categoría, dirían, bueno, tú eres una fachendosa, tú estás presumiendo de que yo te pongo la mano en el hombro, tú estás presumiendo de que me ves, tú estás presumiendo de lo que no es, y estás haciendo una embustera. Se acabó la protección y se acabó todo, no queda más nada. ¿Qué dice? Que buscas la lógica y la encuentras, porque la hay, ¿no? Y ves que tiene que ser verdad necesariamente. Y es un caso este casi único en la historia, porque Lucía, la gente no lo sabe, pero Lucía era lo que se llama taumatúrgica. Taumatúrgica es una palabra un poco extraña, pero quiere decir que son las personas que adivinan lo que va a pasar. Y puedo adelantaros, por ejemplo, un caso de Juan Pablo I. Juan Pablo I era cardenal patriarca de Venecia. Y como todos los cardenales que venían, iban a ver a Lucía, porque los cardenales tienen autorización para entrar en la clausura. Los cardenales, jefes de Estado, reinas y reyes y personajes de esa altura, pero de ahí para abajo no. Arzobispos ni eso no tienen autoridad para entrar en eso. Y este Juan Pablo I, cuando salió Papa, pues ya sorprendió mucho al mundo, porque era un hombre muy endeble, muy delicado, poca salud, muchos años, muy sensible, y la gente se sorprendía. Yo me acuerdo que mismo Fraga dijo que no se imaginaba cómo podían haber elegido Papa a un hombre que se encontraba en esa situación. No porque no fuera un Papa santo y bueno, sino porque no tenía condiciones, como si me pusieran a mí de Papa, ¿no? Acabas en la iglesia, se acaba, ¿no? Bien, en la clausura ella le dijo, Eminencia, usted va a ser elegido Papa y no haga proyectos a largo plazo porque no le va a dar tiempo a realizarlos. Tuvieron bastante tiempo juntos, eso nos lo dijo ella a nosotros personalmente. Por fin, él marchó. Pero llevó en la cabeza de que iba a ser elegido Papa, pero él no lo concebía porque veía que no tenía capacidad para desempeñar un cargo tan grande. Pero resulta de que a los 2 meses o mes y medio muere Pablo VI y pasa él a ser Papa, Juan Pablo I. Entonces se dio cuenta que iba a morir. Que al acertar ella de que iba a ser elegido Papa y fue elegido Papa, se dio cuenta que iba a morir porque también ella acertaba diciendo que sería un pontificado muy breve. Esto no nos lo dijo ella, esto nos lo dijo el hermano de ella, que tiene un hermano, todavía vive el hermano de él, un hermano de él, del Papa, de Juan Pablo I, ¿no? En este momento abrió las manos y comunicó por segunda vez el reflejo de luz inmensa que la envolvía. En esta luz nos veíamos, esto tiene su importancia, en esta luz nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se eleva al cielo y yo, Lucía, en la que se esparcía sobre la tierra.
Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Entendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad que quería reparación. Este es lo que nos referíamos a decir que Nuestra Señora había contado un secreto en junio. Ella no mandó en aquella ocasión guardar como secreto, pero nos sentíamos impulsados por Dios a hacerlo. Este es el secreto, no el tercero, que tanto se habló de él. Este es un secreto que la Virgen se lo dijo, no les pidió secreto, no era secreto, pero dice que llevaban dentro algo, gracias a Dios, que no les dejaba decirlo. Llegando el caso, que luego lo veremos, de llevarlos el alcalde, hacer una caldera de aceite hirviendo para asarlos vivos si no descubrían el secreto, que estaba descubierto en cuanto a que no mandó a la Virgen que guardara el secreto, pero que no podían ellos desprenderse de ese secreto, que no podían. Cosas del Espíritu Santo, cosa de Dios, ¿no? Francisco, muy impresionado con lo que había visto, me preguntó después, ¿por qué es que la Virgen estaba con un corazón en la mano irradiando sobre el mundo aquella luz tan grande que es Dios? Tú, Lucía, estabas con ella en la luz que baja a la tierra, y Jacinta conmigo en la que sube al cielo. Y el niño ahora pregunta a Lucía que por qué él estaba y la niña arriba en el cielo y Lucía abajo y la Virgen en presencia de los tres. ¿Que por qué? Y entonces Lucía le contesta, es que le pregunté, tú con Jacinta iréis en breve al cielo, yo me quedo en el corazón inmaculado de María en la tierra. Se quedó en la tierra Lucía y los llevó a los niños al cielo, ¿no? Aquí viene la tercera aparición. Momentos después de haber llegado a Cobadiría junto a la encina, entre un numeroso público, unas 4.000 personas. Ahora ya asisten 4.000 personas a las apariciones de Fátima. 4.000 personas que estaban rezando el rosario. Vimos el rayo de luz y una vez más, un momento más tarde, apareció la Virgen sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere de mí? Preguntó Lucía. Preguntaba la que preguntaba siempre, ¿no? Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. Dije entonces, quisiera pedirles que dijera quién es y que haga un milagro para que todos ustedes crean, para que todos crean que nos aparece. Continuad viniendo aquí toda la semana, todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero y haré un milagro para que todos vean y crean. Ahora dice aquí hice algunos pedidos que ahora no recuerdo. Lo que recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar las gracias durante el año. Y continuó, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y la reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Ahora describe Lucía la visión del infierno. Esto, yo sé que la mayor parte de la gente, y fijaros, si nos ponemos a hablar del Evangelio, del mensaje de Fátima, y no quitamos hojas, y no quitamos nada, y ponemos lo que está, yo sé que esto molesta. Y a mí el primero, porque me cojo por todas partes, porque no lo cumplo. Entonces tenéis que perdonar, porque muchas veces diré cosas yo aquí que afectan directamente a una persona y parece que lo está diciendo por aquella persona, y no lo dice por aquella persona, se dice para todo el mundo, el Evangelio es para todos, y a todos nos avergüenza y a todos nos humilla, por lo menos yo ahí me siento. Ahora describe ella lo que ve del infierno, que es muy difícil, tengo alguna experiencia en escribir algo. Y es muy difícil escribir algo que nunca lo viste, que no tiene señal de ninguna parte para decir, pues se parecía a un lince, se parecía a un gato, se parecía a un ratón, se parecía a una vaca, no hay nadie a quien comparar. Y tienes que describirlo, y lo describe perfectamente, maravilloso. Se ve claro que tal cual lo veía, tal cual fue dando, ¿no? Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra. Vimos como un mar de fuego sumergidos en fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras.
o bronceadas, de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos los lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio. Entre gritos y lamentos de dolor y desesperación, habían estremecido, horrorizaban, hacían estremecer de pavor. Debía ser a esta altura que dije un ay que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como granos tizones, como negros tizones en brasa. Asustados, como pidiendo socorro, levantamos la vista y Nuestra Señora nos dijo con bondad y tristeza: habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará. Pero si no dejan de ofender a Dios en el reino de Pío XI, comenzará otra peor. Yo pienso, aquí hay gente, aquí señores y psiquiatras también, yo pienso que esto debe de ser la Segunda Guerra Mundial, pero no tengo certeza. Que vendrán otras que serán mucho peores, dice aquí, ¿no? Sí, comenzará otra que será mucho peor. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da y que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y el Santo Padre. Para impedir eso vendré a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y la comunión reparadora los primeros sábados de mes. Si atendieren mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. ¿Se puede decir que los buenos serán martirizados y que para ser martirizado hay que ser bueno? ¿Se puede decir? Pues, hermanos míos, se puede decir. Se puede decir porque una persona que es buena, que lleva toda la vida haciendo el bien y que es martirizada, tiene la corona para toda la eternidad, la felicidad eterna de Dios. Si esto lo sacamos de la fe, cae todo abajo. Pero la fe nos lo dice. Y entonces digo que tiene que ser muy buena, porque a una persona a lo mejor que es un bandido, pues no merece ese tiro en la cabeza, no lo merece. Y lo merece el bueno, porque de ahí va al cielo y el otro de ahí va a la cárcel. El Evangelio lo dice clarísimo, ¿no? Que ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene guardado para el hombre en la otra vida. Y tenemos un miedo a la muerte terrible. Yo no sé si ese miedo será que no hay una conciencia plena de haber vivido una vida cristiana y santa. Y que tenemos miedo porque hicimos algunas cosas que no van por el camino que tienen que ir, que será ese el miedo que tenemos. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Ya veis qué papa tan bueno tuvimos y que tendría que sufrir mucho, que fue Juan Pablo II, ¿no? Fue mucho. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia y se convertirá. En Portugal el dogma de fe se conservará. Ya sabéis que lo que pasó cuando lo de la consagración de Rusia, la pidió la Virgen a Lucía en el año 1925, la pidió en el año 1926 y la pidió en el año 1929 para que hicieran la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y con esto cambiaría todo y habría libertad en Rusia. Juan Pío XII vio el milagro del sol en los jardines del Vaticano, no en la fecha que fue en los jardines, sino en otra fecha. Con este motivo, en el año 42, él lo declaró e hizo la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y luego la hizo 10 años después, en el año 1952, Pío XII. Y luego de venir Pío XII vino Pablo VI e hizo la consagración. Y Rusia seguía lo mismo. Y luego vino Juan Pablo II e hizo la consagración 2 veces. Y Rusia continuaba lo mismo. Y entonces viene Ali Akha, ese turco, y hiere de muerte, casi de muerte, al Santo Padre en Fátima, el día 13 de mayo, en Roma, en la plaza de San Pedro.
que tenía pensado el Santo Padre, tenían la agencia ocupada para venir a Fátima el día 13 de mayo del año 1981. Tenía la agencia ocupada y resolvió de aplazar las cosas y dejarlas para más adelante. Y entonces cayó herido, casi de muerte, lo llevaron providencialmente para la clínica Gemelli. Allí estuvo hasta que fue recuperándose poco a poco y fue a verlo Sandro Pertini, que era presidente de la República Italiana, y le dijo él a Sandro Pertini: sufro mucho, Pertini, estoy sufriendo mucho, pero si la Virgen me salva la vida, yo iré el año 82 próximo, el 13 de mayo, para tomar cuenta de la consagración de Rusia y para cumplir la promesa que estoy haciendo, si la Virgen me salva la vida. Y ese año fuimos nosotros a Fátima. Y estando en Fátima nos acercamos lo más que pudimos para tener al Santo Padre cerca y oírlo bien. Y dijo a él, yo lo recuerdo para siempre, dijo él: yo vi a la Virgen de Fátima salvarme la vida. Yo no sé si fue una séptima, una octava aparición o fue una manera de hablar, no lo sé. Sé que dijo, yo vi a la Virgen salvarme la vida. Y estoy aquí por eso, y vengo aquí para tratar cosas que son muy serias. Entonces habló con el nuncio de santidad y le dijo al nuncio de santidad que hablara con Sor Lucía y le dijera el por qué Rusia continuaba lo mismo después de todas las consagraciones que se habían hecho. Entonces Lucía le dijo, las consagraciones que se hicieron todas, perdone, eminencia, pero no son válidas. ¿Por qué? Dice, pues mire, usted tiene que hacerlas, como dijo la Virgen, pidió, en unión con todos los obispos del mundo. Y no la hicieron ninguna en unión con todos los obispos del mundo. Usted no sabe que algunos obispos no creen. Dijo, ya no importa. El Santo Padre es el vicario de Cristo en la tierra, es el jefe de la religión en este planeta, la religión católica. Luego, si él es el jefe de todo, él manda carta a todos los obispos, hace la consagración, y el que no la hace será responsabilidad suya, pero él asume la responsabilidad que tiene haciendo la consagración y cambiará todo. Pasó muy poco tiempo y el presidente ruso, que era entonces Gorbachev, vino a Fátima, vino a Roma, estuvo con el Santo Padre mucho tiempo y hablaron de todo esto y del cambio político, hablaron de la perestroika, que significa cambio político, y fue abriéndose paso en Rusia. No es que haya libertad completa para hacer lo que quieras en Rusia, pero tenemos nosotros un amigo que es ingeniero y está casado con una médica amiga nuestra en Gijón, y que van a Rusia y vienen casados, matrimonios, y que van a misa y que toman la comunión y que están tranquilos. Y eso comenzó después de hacer la consagración Juan Pablo II y mandar 5.000 cartas a los 5.000 obispos que había en aquella fecha en el mundo. Comenzó la libertad de religión. Y me dijo a mí un amigo, que es un coronel de la Guardia Civil, y hablando de estas cosas, me dijo, Antonio, la guerra civil española fue motivada por no hacer la consagración a su tiempo. ¿Cómo? Dice, pues mira, la República, los comunistas, los rojos, yo digo así con todo respeto, ¿no? Que aquí habrá pues gente que piensa de todas las maneras y me parece bien. Sí. Entonces este coronel de la Guardia Civil me dijo, Rusia estaba presionando a los republicanos de España, presionándolos, a los republicanos de España, para que ellos se lanzaran a la guerra, coger el mando de la nación española y plantar el marxismo. Y que fue porque no hicieron la consagración a tiempo, que si la hubieran hecho a tiempo, se hubiera convertido Rusia y no hubiera influido en la guerra española, que llevó 1 millón de muertos. No sé si me lo entendéis. Sí. Cuarta aparición, domingo 19 de agosto en Baliños, domingo 19 de agosto en Baliños. Resulta lo siguiente, la madre de Lucía era una señora muy católica, señora muy cristiana, muy buena persona, todo, etc. Pero era muy humilde y no le metía en la cabeza a nadie de que Lucía, aquella chica ordinaria, aldeana, en los carneros, las ovejas, en el campo, las sayas hasta la rodilla, hasta los tobillos, el escote amarrado como si llevaba puesto la camisa, que aquella fuera atendida por la Virgen, discutir con la Virgen, hablar con la Virgen y preguntar a la Virgen. Eso no, todo mentira. Y quiso llevarla como arrastro, párroco,
para que el párroco tomara declaración, cantara las mentiras que había dicho, todas las mentiras, y se descubriera la verdad y quedara ella en gracia de Dios. Y fue para allá y lo dijo al párroco para que hablara con él. El párroco salió y le dijo, bueno, mire usted, hay una cosa, todas las preguntas que hice no caen en contradicción ninguna, y lo hace de una manera, de una seriedad creíble, dijo él, pero no vamos a creerlo o no creerlo, pero vamos a dejarlo como está por si acaso, y vamos a esperar que el tiempo irá diciendo lo que hay aquí. Dijo el párroco, bien, ¿no? Bueno, entonces Lucía dijo, bueno, no quisiste decir la verdad, no quisiste confesarte. Mañana viene la Virgen, mañana te dijo la Virgen que venía, te dijo que iba a hacer el milagro, te dijo que vendría gente de todas partes del mundo, y mañana va a ser el último día de tu vida porque mañana te matan. Mañana te matan, yo sé que te matan, pero tu madre va contigo. Y fue con ella y pasó esto. La aparición se realizó el 13 de agosto en Cova de Iría porque el administrador del concejo apresó y llevó a Vilanova de Orense a los pastorcitos con la intención de obligarles a revelar el secreto. Los tuvo presos en la administración y en el calabozo municipal. Les ofreció los mayores y más valiosos regalos si descubrían el secreto. No era el secreto, era aquello que os dije antes, que ellos lo guardaban como secreto porque no podían deshacerse de él, pero no que la Virgen lo mandara. Dice, no decíamos ni aunque nos lo den el mundo entero. Los acercó al calabozo, los encerró en el calabozo, los presos les aconsejaron, pero decid al administrador ese secreto, ¿qué importa que esa señora no quiera? Esto no, respondió Jacinta, antes quiero morir que descubrir. La Jacinta esa fuerza es la fuerza del Espíritu Santo, es la fuerza de Dios, porque niños con 7, 8 y 9 años ven una caldera de aceite hirviendo, creen que va en serio, que los van a asar, y dicen lo que es y lo que no es, y lo que piden y lo que quieren y lo que declaren. Pero está el Espíritu Santo dentro de ellos, está la ingenuidad, está la pureza, está la verdad, y ahí está Dios, y ahí no lo mueve nadie en este mundo, ¿no? No lo decimos ni aunque nos den del mayor eso. Los encerró en el calabozo, los presos lo aconsejaron, pero decid al administrador el secreto que os importa que la señora no quiera. Esto no, respondió Jacinta con vividad, antes quiero morir. Y los 3 niños rezando con aquellos infelices el rosario delante de una medalla de Jacinta colgada de la pared. El administrador, para amedrentarlos, mandó preparar una caldera de aceite hirviendo y en la cual amenazó a asar a los pastoritos si no hacían lo que les mandaba. Ellos, aunque pensaban que la cosa iba en serio, permanecieron firmes sin revelar nada. El día 15, fiesta de la Asunción, nos llevó por fin a Fátima, que fue el lugar que fuimos allá donde se presentó el infierno, donde se presentó todo eso. Y no sigo, hermanos míos, más porque ya es muy pesado y además de eso hay una misa ahora que vamos a ir todos, ¿no?